Estoy completamente seguro que en diferentes ocasiones a lo largo de tu vida te has preguntado lo siguiente: ¿por qué me pasan cosas malas a mí si yo siempre hago lo mejor que sé y lo mejor que puedo? ¿He venido aquí a esta vida simplemente para sufrir? ¿Quién soy realmente? Pues bien, no es que te pasen cosas malas porque haya algo mal en ti o porque el resto sepan algo, alguna información que tú no sabes o te falte alguna pieza de un puzzle que se te esté escapando. Y es que la vida se nos ha enseñado como algo lineal donde simplemente naces, pasas tu vida, algunos sufriendo más y otros sufriendo menos, y disfrutas esos pequeños momentos que están entre trabajo, tareas y algún que otro problema. Sin embargo, la vida tiene un propósito totalmente diferente. Es un tablero de juego donde tú naces como un personaje con unas circunstancias propias y con un propósito propio. Y como si fuera un videojuego, tienes que superar el nivel que se te ha encomendado. Y superar ese nivel es darte cuenta de que no estás encerrado en el personaje que te ha tocado, sino que tú realmente eres el jugador que está por detrás observando y escogiendo en cada momento qué personaje quiere encarnar. Es decir, superar el nivel que se te ha encomendado tiene que ver con lo que nosotros llamaríamos trascender el ego, darnos cuenta que no somos el personaje que se nos ha puesto. Así que deja de jugar como un personaje y aprende las reglas de este videojuego que llamamos la vida como el jugador que eres. Eso sí, siempre desde la autoconsciencia. Muy buenas y bienvenido a Forjando tu Huella. Voy a hacer este vídeo porque veo que hay, a pesar de que hay muchísima más información y mucho más divulgación sobre temas de desarrollo personal, desarrollo espiritual, conexión con uno mismo, propósito de vida, etcétera, veo que hay mucha gente que aún así sigue sufriendo y sigue sin entender realmente cuál es ese propósito de estar aquí, de estar viviendo su vida, de por qué nos hemos encarnado en esta vida. Y muchas veces piensan que les pasan cosas malas, y cuando digo pasan cosas malas es que realmente no están entendiendo qué es lo que está ocurriendo, qué les está ocurriendo en su día a día y por qué les pasa esas cosas malas, o lo que ellos interpretan como malas. Porque como veremos más adelante, las experiencias que tenemos en nuestra vida no son malas ni buenas, sino que tienen que ver con algo que nosotros venimos a trascender, que nosotros venimos a superar ese nivel. Entonces voy a poner un poco en perspectiva cómo veo yo el mundo, cómo lo he venido estudiando durante mucho tiempo y se ha llegado como a las mismas conclusiones a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y tiene que ver mucho con que nosotros no vivimos en una vida en la que simplemente nos han enseñado que nosotros nacemos, pasamos nuestra vida, hacemos que más que menos cosas, nos casamos, tenemos hijos, estudiamos, tenemos un trabajo, etcétera, morimos y ya a partir de ahí no pasa nada más, sino que tiene que ver con algo muchísimo más profundo, muchísimo más trascendente y que nada tiene que ver con esa versión que nos han dado. Hay otras culturas que sí tienen una visión un poquito más amplia, donde creen en temas de reencarnación, de otro tipo de vidas pasadas y tal, y van bastante mejor encaminadas, la verdad, y daré argumentos para explicar por qué eso va mucho más encaminado a lo que realmente es que la versión que se nos ha dado aquí en Occidente, de que una vez que morimos no pasa nada más que o vamos al cielo o al infierno, según según si crees si eres religioso o no, o si no, simplemente pues mueres y se te queda el cuerpo ahí y ya está, y es como si no hubieras existido nunca más, al no ser que, al no ser que dejes un legado como pueden ser tus hijos y que te recordarán unas 3 4 generaciones más atrás y ya está. Y si vemos, esa visión de la vida es bastante pobre, es bastante eh, nefasta y luego también es bastante derrotista, si lo vemos así. Realmente la vida tiene mucho más que ofrecernos y tiene muchísimo más que explorarse realmente. Entonces la premisa que pongo ahora mismo es que nosotros realmente venimos aquí, venimos a encarnar esta vida como si fuera un tablero de un videojuego, porque nosotros venimos con un propósito el cual venimos a trascender. Nosotros escogemos qué tipo de vida queremos encarnar en este momento. Es decir, nosotros lo que tenemos no es simplemente un cuerpo físico, sino que también tenemos detrás de ello un espíritu y un alma. Ese alma, por decirlo de alguna forma, es la raíz de todas las vidas que nosotros tenemos, puesto que nosotros tendremos las vidas que sean necesarias para trascender lo que hemos venido a trascender. Y es que nosotros tenemos un propósito muchísimo mayor que el que se nos ha dicho que tenemos, porque nosotros hemos nacido a partir de un alma.
ese alma primigenia, digamos, que viene de otra dimensión de conciencia. Ya tengo otro vídeo hablando de las dimensiones de conciencia, os recomiendo que los veáis porque vais a entender muchísimo mejor el por qué digo las cosas que digo en este vídeo, es decir, os pone una base muchísimo más sólida de por qué digo las cosas que estoy diciendo, con un fundamento real y con una forma muchísimo más explicada y más detallada de la que voy a contar ahora. Aquí simplemente voy a poner algunas premisas para seguir con el tema, ¿vale? Pero lo que quiero que entendáis es que nosotros venimos de otra dimensión de conciencia donde habitaría nuestra alma, y ese alma se divide directamente en varios espíritus. Esos espíritus diríamos que son los que se encarnan aquí y son cada una de nuestras vidas, ¿vale? Y en cada una de esas vidas tenemos algo que trascender, viene con un propósito a cumplir. Lo que pasa es que ese propósito nosotros, desde este nivel de conciencia, no lo podemos llegar a vislumbrar, al menos de una forma consciente, al no ser que pongamos mucho foco en ello y pongamos toda la información que nosotros tenemos a disposición para saber qué es lo que tenemos que venir a trascender. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la mayoría de veces, por no decir, yo creo que en toda la historia de lo que se conoce de la humanidad y de lo que se viene investigando, cuando vamos a ver vidas pasadas, y hay gente que lo puede atestiguar porque ha vivido experiencias cercanas a la muerte, ha vivido algún tipo de experiencia extracorporal, por decirlo de alguna manera, os recomiendo mucho que investiguéis ese mundo porque me parece una cosa increíble y os va a dar muchísima información, y veréis cómo la gente que ha tenido ese tipo de experiencia siempre hablan de lo mismo y siempre hablan de un mismo esquema que se repite una y otra vez, ya sea de una cultura, de otra cultura, de espacios diferentes, en tiempos diferentes. Por lo tanto, no es casualidad que todos vean que existe una conciencia superior, es decir, esta alma, que lo que hace es que, a base de dividirse en diferentes vidas, con diferentes espíritus, ese espíritu que una vez que morimos trasciende, sería nuestra vida actual, por decirlo de alguna manera. Cuando tenemos un espíritu que trasciende, deja el cuerpo físico, pero se va a otro nivel de conciencia, porque el cuerpo físico simplemente es un encapsulamiento, por decirlo de alguna forma, es como una especie de corteza, una especie de coraza o una especie de robot, si lo queremos ver así, donde se implanta nuestra conciencia. Pero una vez que llegamos aquí, con la conciencia que tenemos que pasar una cosa que se llama el velo del olvido. ¿Qué es el velo del olvido? Sirve como un propósito de que nosotros no recordemos exactamente de dónde venimos, porque este es un tablero de juego donde venimos a trascender una cosa. Venimos a trascender una experiencia que se nos ha dado, un propósito, y para cumplir ese propósito tenemos que olvidar quién hemos sido, ¿vale? Y esto, de nuevo, si queréis investigar sobre todos estos temas de experiencias transcorporales o experiencias cercanas a la muerte, porque os va a abrir muchísimo la cabeza y vais a entender muchísimas cosas que una vez que lo entendí pude empezar a acceder a este tipo de información muchísimo más precisa, por decirlo de alguna forma, porque una vez que te das cuenta de esto y una vez que empiezas a vislumbrar cosas que empiezas a notar que son ciertas, y si os está moviendo algo quiere decir que en el fondo sabéis que eso es cierto, pero una vez que tienes esta información y que la entiendes, entonces sabemos que servimos a un propósito mayor. ¿Y qué es ese propósito mayor? Bueno, pues una vez que tú te encarnas en esta tierra, vienes con unas condiciones, con una familia en concreto, con un entorno en concreto, es decir, viene con unas circunstancias en concretas las cuales has elegido tú antes de encarnarte. Y esto es una información que posiblemente a muchas personas les va a quemar, les va, por decirlo de alguna manera, a tener un conflicto con esta información, porque dirán, joder, yo he tenido una vida de mierda, o he tenido unas circunstancias de mierda, entonces ¿cómo voy a haber elegido yo estas circunstancias? Es que soy idiota y no sé elegir. Y ahí lo que te das cuenta es que tú sirves a un propósito mayor, que simplemente es el universo, o si lo queréis llamar Dios, cada uno lo llama como quiera, universo, Dios, energía, como quieras, experimentándose a sí mismo a través de ti, porque tú, como ya es una ley universal que hay muchísima más información sobre esto y se sabe que es así, nosotros tenemos un trocito del universo, pero además tenemos el universo entero en nosotros, porque somos parte de él. Entonces es como el agua, una gota de agua tiene toda la información del océano, nosotros, como gota de agua del océano del universo, tenemos todo el universo dentro de nosotros. Por lo tanto, somos parte de ese universo y somos el propio universo entonces experimentándose
a través de nosotros. No somos algo aislado como tal, sino que somos el universo jugando a través de nosotros. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que entonces nosotros tenemos que trascender esa experiencia de vida o ese nivel que nos ha dado el universo para que nosotros lo trascendamos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando nacemos venimos con una base de datos, con una información que se nos ha dado, es decir, con qué familia hemos nacido, con qué creencias hemos nacido, qué se nos ha inculcado, qué tipo de religión tenemos, qué tipo de economía tenemos, qué tipo de circunstancia o círculo social tenemos, y a partir de ahí nosotros formamos lo que viene siendo una forma de movernos, un sistema operativo o un ego. El ego no es ni más ni menos que toda la información de lo que nosotros creemos que somos, tanto de manera consciente como de inconsciente, porque el ego también funciona de manera inconsciente. Mucha gente dice que simplemente el ego es lo que nosotros conocemos de nosotros mismos de manera consciente, ¿no? Lo que sería el yo soy. Pero el yo soy va muchísimo más allá de eso, porque tenemos unas creencias de lo que nosotros creemos que somos de forma inconsciente y de forma también subconsciente, ¿vale? Entonces lo que tenemos que entender es que nosotros hemos venido con ese ego y lo que hemos venido a hacer aquí es a trascender ese ego. ¿Qué quiere decir que trascendemos ese ego? Pues que nos damos cuenta que no somos simplemente el jugador, es decir, las circunstancias que se nos ha dado, el personaje que se nos ha dado y las circunstancias que tenemos, sino que somos el jugador que está detrás, es la conciencia que observa detrás de eso, porque si nosotros somos capaces de observar nuestros pensamientos, de observar nuestras emociones, de observar cómo nos movemos, las acciones que tomamos, etc., quiere decir que no somos esas acciones, no somos esos pensamientos, no somos esas emociones, sino que somos algo más. ¿Qué somos? La conciencia que observa todo eso, es decir, el jugador o el alma que hay por detrás y que decide en cada momento si realmente queremos seguir jugando este personaje u otro personaje diferente. Obviamente, como nosotros venimos con esta carcasa que llamamos cuerpo, que llamamos, lo que llamamos cuerpo, lo que llamamos espíritu, si lo queréis llamar así, metido dentro de nuestro cuerpo, jugando este juego, pues entonces venimos con una información codificada de base y nos vamos a mover por unas reglas que ya vienen preestablecidas, que es todo lo que nosotros hemos sido creados desde que nacemos y de generaciones pasadas que se nos ha pasado esa información hasta el día de hoy. Pero esa información solo sirve para el personaje que estamos encarnando. Por lo tanto, si nosotros sabemos que esas son las reglas del juego y ese es el tablero que se nos ha puesto, entonces nosotros podemos decidir como conciencia que observa qué personaje queremos ser en cada momento. Por lo tanto, ahí ya no somos más el personaje, ya no tenemos circunstancias personales de cosas que nos pasan, sino que nosotros somos los que creamos nuestras circunstancias y las cosas que nosotros queremos que pasen. ¿Qué pasa? Que para esto existen ciertas reglas y ciertas normas y nosotros, como venimos codificados de una forma en concreto, tenemos que aprender a descodificar todo eso. Tenemos que aprender a ser personas diferentes, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Tenemos que aprender a ser personajes diferentes en función de lo que nosotros queramos. ¿Y qué quiere decir eso de que podemos crear el personaje que nosotros queremos? Bueno, pues que podemos crear las creencias que nosotros queramos, que podemos crear o decidir cómo queremos sentirnos, qué emociones tenemos en cada circunstancia, que esto es algo que no se nos ha dado de base. ¿Cómo podemos llegar a pensar de que nosotros podemos sentir siquiera lo que nosotros queramos? Bueno, pues esto se puede hacer y de hecho hay muchísima evidencia de que esto es así, de que nosotros simplemente con la imaginación y nuestras palabras somos capaces de crear una emoción en concreto. Por eso existe el cine, por eso existe la música, por eso existe el teatro, etcétera, etcétera. Entonces, luego también, ya no solo las emociones o simplemente las creencias, sino también los pensamientos que tenemos. Si nosotros tenemos creencias diferentes y creamos creencias diferentes, tenemos pensamientos diferentes. Yo no tengo los mismos pensamientos hace 4 o 5 años cuando no tenía esta información que ahora mismo. Entonces son pensamientos diferentes porque tengo creencias diferentes. Eso significa crear mi propio personaje. Una vez que sales de esa cáscara de victimismo, de por qué a mí me pasan las cosas que me pasan, ahí te das cuenta de que tú eres el creador de todo eso. Y por lo tanto puedes trascender eso, puedes cambiarlo y puedes modificarlo a como a ti, entre comillas, se te venga en gana dentro de unas reglas
pues tenemos un cuerpo físico en concreto y una estructura que se nos ha dado y podemos salir de ahí, pero nos va a costar lo suyo. Yo, por ejemplo, sé que tengo el cuerpo que tengo y no voy a medir 2,50 m porque es físicamente imposible. Dentro de las reglas que se nos ha dado en este mundo, nosotros podemos modificarlas de una forma en concreto. Esto es lo que se llamaría, esta forma de movernos o este sistema operativo nuevo con el que nos queremos mover, sería, por decirlo de alguna manera, crear un nuevo mito. Nosotros decidimos qué mito de los que existen decidimos creer o decidimos utilizar para nuestra vida. Y un mito diferente en este caso tiene que ver con el que esto es un tablero de juego y nosotros podemos modificar este tablero de juego con unas reglas en concreto. Si nos empezamos a mover desde ese mito, desde dónde nos movemos, ahí podemos empezar a modificar todo el resto de cosas que nos vendrán a partir de ahí. ¿Y qué es lo que ocurre? Y aquí está la dificultad del videojuego, que en todas las mismas vidas pasadas, en todas las vidas que nos hemos encarnado, siempre hemos repetido el mismo patrón. Siempre hemos tenido la misma codificación de una forma u otra con diferentes familias, pero siempre nos hemos movido por las mismas codificaciones. ¿Y eso qué quiere decir? Que siempre vamos a repetir un mismo patrón. Entonces, una vez que entendemos que ya no te tienes que ir a vidas pasadas para entenderlo, sino que en esta vida tú tienes un patrón contra el que siempre chocas, con el que no eres capaz de trascender cuando quieres ir a conseguir algo más allá de lo que se te ha dado, o cuando quieres hacer cualquier cosa que esté más allá de lo que se te ha enseñado que se puede hacer, o que se tiene que hacer, o que deberías hacer, o etcétera, algo que sale fuera de todo eso, entonces ahí ya esa información tú no la tienes y por lo tanto tienes que empezar a trascender. A eso se le llama trascender el ego, ser capaz de ir más allá de ese ego, más allá de lo que tú crees que puedes conseguir siendo tú, siendo ese personaje. Entonces la mejor pregunta para esto es la siguiente: cuando yo he querido ir a por algo más de lo que se me ha dado, es decir, un mejor empleo que creo que no puedo conseguir, la pareja ideal para mí, la pareja de mis sueños, pero creo que está por encima de mi liga, por decirlo de alguna forma, la calidad de amistades que tú quieres pero crees que no puedes acceder a ese círculo social por lo que sea. Es decir, cuando tú has intentado ir a por algo más que no se te ha dado de forma natural, siempre has chocado contra algo, siempre ha habido una barrera. Eso es lo que te toca trascender, por decirlo de alguna forma. Y como en la vida no hay áreas como tal, porque nosotros tenemos un mismo patrón, por lo tanto no hay áreas en la vida, entonces la pregunta es, ¿contra qué choco siempre cuando quiero ir a por más? Es decir, tienes que ver en todo lo diferente que hay en tu vida, en las diferentes áreas, si lo queremos llamar así, de tu vida, qué es lo idéntico, qué es en lo que siempre fallas, qué es en lo que siempre chocas. Y siempre es lo mismo, tanto en esta vida como en vidas pasadas, porque repetimos el mismo patrón. Y una vez que trasciendes eso, eres capaz de salir de tu personaje. Es decir, creas un personaje nuevo, un personaje diferente, un personaje más afín a lo que tú quieras crear para la vida que tú quieras crear. Es decir, estás creando como jugador, como conciencia, que eres capaz de visualizar y de crear lo que tú realmente quieres y de reprogramar lo que tú quieres para conseguir un resultado en concreto. ¿Quién es que tengo que ser? ¿Qué barrera tengo que traspasar? ¿En quién me tengo que convertir para ser ese nuevo personaje? Entonces, una vez que hemos visto esta premisa, podemos entender ciertas cosas, podemos comprender varias cosas. La primera de ellas es que lo que a ti te pasa, entre comillas, no te lo tienes que tomar personal, porque es algo que simplemente así lo has elegido. O sea, es decir, tú has elegido estas circunstancias para trascender algo más, es decir, tiene un propósito mayor que lo que tú puedas llegar a comprender en este mismo momento. Por lo tanto, las cosas que te pasan, las circunstancias que te pasan, son algo que no te deberías tomar como personal, sino como algo que te está ayudando. Es decir, la vida te está ayudando, te está empujando a que tú trasciendas lo que tú eres ahora mismo. O sea, es decir, no es que te estén llegando obstáculos simplemente para joderte la vida o simplemente para arruinarte la experiencia y que sufras como si la vida estuviera en contra tuya, sino que está a favor. Y eso es una cosa de las que tenemos que entender de una vez por todas, que es que el universo siempre nos va a apoyar a trascender lo que nosotros tenemos que ser, siempre nos va a poner delante la circunstancia exacta porque es lo que atraemos para poder trascender quienes somos nosotros. Es decir, siempre nos va a venir la oportunidad para conseguir algo mejor de la vida. La vida siempre nos está apoyando, el universo siempre nos está apoyando
para conseguir eso. Nunca va a estar en nuestra contra. ¿Nos va a poner obstáculos? Sí, no quiere decir que sea fácil, obviamente, porque venimos a trascender eso y ese es el juego que estamos jugando. Pero no lo tenemos que juzgar como tal, sino que ahí es donde entendemos que es donde está el videojuego. Entonces lo siguiente que entendemos es que no podemos llegar a juzgar la experiencia de otra persona, si está haciendo las cosas bien, si está haciendo las cosas mal, porque cada circunstancia, cada experiencia y cada persona tiene una cosa que trascender y tiene una cosa que aprender. No quiere decir que no le ayudemos si nosotros creemos que le podemos ayudar o que podemos hacer que tenga una mejor experiencia si no está viendo un fallo evidente que está teniendo, pero que no juzguemos a las personas como que están haciendo algo malo o algo que no deberían hacer, sino que es una experiencia subjetiva, puesto que para ti puede ser algo malo o puede ser que la persona sea para ti una cabrona o una persona que no está haciendo las cosas bien. Sin embargo, para la otra persona está haciendo lo mejor que puede. Entonces no quiere decir que le intente solucionar las cosas como recriminando las cosas, como juzgándolas, pero sí que le eches un cable para poder trascenderla. Ahí es donde está la diferencia entre juzgar y ayudar. Otra de las conclusiones a las que llegamos entonces es que la realidad como tal no existe, es subjetiva. Y subjetiva viene de sujeto, es decir, cada sujeto, cada persona tiene su propia realidad. Por lo tanto, no existen realidades absolutas ni verdades absolutas más allá que las simples reglas que tenga el universo y el juego en el que nos hemos metido. Y para ganar este juego, porque este juego digamos que se puede ganar, y con ganar quiere decir que dentro de la experiencia que tenemos nosotros, que es trascender ese ego, podemos tener la mejor experiencia posible. Y para tener la mejor experiencia posible tenemos que entender eso, que al final el universo siempre va a estar de nuestra parte y siempre nos va a estar ayudando. Pero nosotros, para poder crear esos otros personajes, para movernos por la vida y tener una mejor experiencia, hay formas de reprogramar ese subconsciente, que es donde están impregnadas esas reglas, para que nosotros podamos movernos a esos diferentes personajes. ¿Cómo lo hacemos? Pues bien, el inconsciente y el subconsciente, que son donde están grabadas esas reglas por las que nosotros nos movemos, sabemos que hay tres formas por las que se mueve, o por decirlo de alguna manera, por las que entiende el lenguaje de ese subconsciente. Son tres en concreto. La primera de ellas tiene que ver con que todo para él es simbólico, es decir, todo es un símbolo en sí. Por ejemplo, para ti, un padre, una madre, un abuelo, una abuela, simbolizan algo para ti, tienen una simbología en concreto. Tu nombre, por ejemplo, es un símbolo para ti, tanto por los símbolos escritos como tal, de la propia palabra, como lo que significa para ti, es decir, el significado que tiene para ti es ese símbolo, esa simbología que hay detrás de ello. La segunda forma, que viene realmente anudada a la primera y que es donde se ha visto que es donde realmente se juega el universo, donde realmente se crea el universo y por lo tanto realmente se puede crear nuestro personaje diferente, es a través de las palabras. Las palabras, como bien dicen en todas las Biblias habidas y por haber, es la que crea realmente. Tú, una vez que dices la palabra, el verbo, lo que sale, el aliento, lo que sale de tu boca, es lo que realmente va a hacer, va a informar a tu universo de qué es lo que quieres. Por lo tanto, también, como nosotros, como ya he dicho antes, somos en parte el universo también, podemos modificarnos a través de nuestras palabras. Si nosotros, por eso las afirmaciones funcionan tan bien, bueno, a mí no me gusta llamarlas afirmaciones como tal, sino más bien invocaciones, porque una afirmación es algo que ya está prehecho y una invocación es algo que creas tú para crear, nunca mejor dicho, la realidad que tú quieres. Entonces utilizas invocaciones que no tienen más que ver con nombrar qué es lo que quieres. Y cuando nosotros estamos todo el rato nombrando qué es lo que queremos, estamos todo el rato hablando, entonces ahí es donde estamos creando nuestro universo. Porque no es lo mismo una persona cuando habla que dice vaya día de mierda, que por ejemplo dice joder, hace un día maravilloso, estoy con mis amigos, tengo una familia maravillosa, tengo unos amigos maravillosos, tengo todo lo que necesito, etc. Si te das cuenta, vas a crear dos realidades diferentes. Por lo tanto, las palabras van a ser las que tengan mayor eficiencia. Y la última de ellas tiene que ver con las imágenes que se crean a través de las palabras que nosotros decimos. Cuando nosotros decimos la palabra avión, por ejemplo, va a venir una imagen a nuestra cabeza de lo que representa ese avión.
que tiene que ver también con lo que simboliza para nosotros. Entonces, estas tres realmente no son separadas, sino que están encapsuladas y es lo mismo, pero son tres formas diferentes de comunicarnos con nuestro subconsciente. La primera serían esos símbolos, la segunda serían esas palabras y la tercera las imágenes que crean. Por lo tanto, nosotros a partir de ahí lo que podemos crear es lo que yo llamo un ritual. Pero antes de explicar lo que es un ritual, hay que decir que estas tres formas de comunicarte con el subconsciente solo van a ser eficientes si vienen con una impregnación emocional, es decir, con una asociación, buena o mala, sobre eso. ¿Qué pasa con las emociones? Que realmente cuando tú impregnas emocionalmente de algo, para tu cerebro es algo importante. Y como es algo importante, es algo a tener en cuenta, es algo que va a tener en cuenta a la hora de escuchar o a la hora de imaginar. Cuando tú te imaginas algo pero no tiene ninguna emoción en sí, no lo va a transcribir como algo importante. Sin embargo, si tú imaginas algo y le pones una simbología en concreto que tenga una emoción muy concreta, ahí lo que estás creando es un ritual. ¿Qué quiere decir que entonces creas un ritual? Que tú estás impregnando emocionalmente a algo con una intención, obviamente, que antes has expuesto, y una vez que has puesto esa intención y emocionalmente lo has impregnado a algo, ahí es donde le ponen los símbolos, que los símbolos son o bien las palabras que le quieras poner o bien las imágenes que le quieras poner, pero dentro de esa simbología que tú le quieras meter, le tienes que meter esa impregnación emocional. Una vez que tú has metido esa impregnación emocional y tu subconsciente e inconsciente transcriben como que eso es importante, a partir de ahí puedes empezar a reprogramar esa capa que tienes tú inconscientemente. La parte importante aquí es que ya no te vas a ver como simplemente ese personaje, sino te vas a ver como el jugador que hay detrás, como la conciencia que observa. Y una vez que ya te ves como ese jugador, es imposible que te vuelvas a ver como un simple personaje, puesto que ya has entendido que todo lo que te ocurre y las emociones que tienes y los pensamientos no son realmente tuyos, sino que los creas o se te han dado de base. Por lo tanto, ya empiezas a trascender lo que viene siendo esa capa del ego y empiezas a entender el juego de la vida y empiezas a tener mejores experiencias en el juego de la vida. ¿Y cómo sabemos que tenemos mejores experiencias y que nos estamos pasando el juego y estamos jugando más rápido? Porque tenemos mejores emociones, es decir, las emociones que nosotros tenemos que vienen asociadas a esos pensamientos, a esas imágenes que nosotros tenemos, a esas creencias que nosotros tenemos, a ese propósito que nosotros nos ponemos, sobre todo cuando tenemos un propósito fuerte al que queremos dirigirnos, porque de nuevo la palabra es queremos dirigirnos, no tenemos que dirigirnos, sino que es algo que tú realmente creas. Cuando tienes esos propósitos, tienes esas creencias que has querido y las impregnas emocionalmente de como tú quieres, entonces esas emociones que te vienen de tu antiguo paradigma, de tu antiguo sistema operativo, de tu antiguo personaje que te has movido, vas a empezar a expresarlas mucho más rápido, vas a empezar a poder disolverlas mucho más rápido. Y cuando tú disuelves esas emociones muchísimo más rápido, tienes mucho más tiempo para impregnar emocionalmente a como tú quieres tu nueva realidad, es decir, para jugar el nuevo personaje. Es decir, si tú normalmente en una línea de tiempo, que voy a utilizar este boli como ejemplo, normalmente te tiraras todo este tiempo para tener una emoción como puede ser una emoción de enojo con una persona y puedes estar enojado durante 3 meses, una vez que te das cuenta que no es personal, que puedes trascender esas emociones, entonces el tiempo va a reducirse muchísimo más y el resto del tiempo, simplemente en todo este tiempo lo vas a trascender y el resto del tiempo lo tienes para impregnar a tu realidad de lo que tú quieras. Empiezas a crear otro personaje diferente, te empiezas a mover del personaje que eras originalmente y tú a partir de ahí creas otro totalmente diferente. Entonces podemos concluir ya que saber estas reglas del juego nos hace que sepamos jugar más rápido. Y una vez que sabemos jugar más rápido, una de las reglas más importantes para que el universo se entere de que nosotros queremos crear lo que nosotros queremos es que todo lo que hagas y realmente todo lo que tú crees además en los dos sentidos, de lo que tú creas y de lo que tú decides creer como creencia, ¿vale? Tiene que ser algo que venga con alegría, que venga con gozo, que venga con algo que a ti te llene, que ese propósito que hay detrás de todo lo que quieres hacer para crear ese nuevo personaje
a ti te guste, a ti sea algo que te alegre, algo que te dé gozo, puesto que al final la vida es abundante, en el sentido de que no te va a poner nunca problemas y obstáculos que no puedas superar, siempre vas a poderlos superar, por lo tanto, ¿por qué no hacerlos alegremente? Es algo que nos tenemos que exigirnos esa alegría, ese gozo por hacer las cosas, porque de otra manera entonces te vas a volver a encerrar en tu personaje anterior, pero cuando tú vas a un personaje nuevo, cuando tú tienes una nueva programación y la haces con alegría, con gozo, con ganas, todo lo que haces se impregna de eso. Esa nueva realidad, ese nuevo personaje que estás encarnando va a tener otra realidad totalmente diferente. Pero si tú no lo haces con alegría, con gozo, el universo no se va a enterar, porque la vibración desde la que la estás haciendo es muy baja. Y si tú quieres cosas mejores para tu vida, si tú quieres unos resultados mejores para tu vida, y como jugador tú creas esos resultados, si no lo haces desde la alegría, desde el gozo, desde simplemente la paz de hacerlo porque a ti simplemente te apetece hacer eso, pues entonces no lo vas a traer, porque el nivel de vibración que tiene la alegría y el nivel de vibración que tiene lo que tú quieres se equiparan. Pero si no llegas a ese nivel de alegría y no te lo exiges como algo necesario para poder llenar tu vida de lo que tú quieres, entonces directamente no vas a tener lo que deseas. Es decir, es una condición necesaria. Entonces ya sabemos que para modificar estas reglas del juego necesitamos tener en coherencia nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras emociones. Y por lo tanto haremos acciones que estén en coherencia con estas tres. Pero además tenemos que tener alegría a la hora de hacer esas cosas. Y luego, por otro lado, algo importante que se tiene que tener en cuenta también es que tenemos que hacer las cosas desde tres parámetros diferentes: desde el amor, desde el deseo y desde el poder, que es lo que se llamaba antiguamente, o lo que llamaban los chamanes, el Munai. En quechua, Munai significa eso exactamente: amor, deseo y poder. ¿Qué quiere decir esto? El poder, sobre todo, quiere decir que como jugador tú sabes que puedes crear lo que tú quieras, por lo tanto tienes ese poder creador. Tienes que hacerlo desde ese poder, desde esa certeza, desde esa responsabilidad de que tú vas a crear todo tu universo. Y si no te haces responsable de ello, otro se va a hacer responsable de eso, pero no te va a gustar lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque te vas a mover con tu personaje anterior, con todas las consecuencias que ello trae. Por lo tanto, ese poder de que tú puedes crear lo que tú quieras, te tienes que mover siempre desde ahí, como que tú eres la persona que crea el universo que tú deseas, tanto para lo bueno como para lo que no sea tan bueno. En segundo lugar, el deseo. ¿Qué quiere decir el deseo? Nosotros tenemos que desear, nosotros tenemos que querer hacer una cosa, pero no desde la necesidad, sino desde esa alegría y ese gozo que he dicho antes de: yo quiero ir a por esto porque es algo que realmente deseo. No es que lo necesite, es decir, tienes que soltar la necesidad, porque la necesidad vibra muy bajo y eso repele. Es decir, es soltar lo que nosotros queremos conseguir, pero querer ir a por ello. Es decir, lo prefiero, pero no lo necesito. Lo deseo, pero no lo necesito. Es una diferencia importante al hacerlo, porque si tú necesitas de algo, es por llenar un vacío, y ese vacío viene del personaje antiguo, con lo cual no vas a crear una nueva realidad ni un nuevo personaje si no llenas antes los vacíos que tienes y realmente no necesitas eso que tanto quieres, que no sea por una necesidad, sino que sea por un deseo genuino de yo quiero eso. Y ya por último el amor, pero no el amor como una emoción simplemente o como un sentimiento, sino como un nivel de consciencia. Y esto está muy equiparado a la alegría, puesto que al final el amor, cuando hacemos las cosas por amor y con amor, quiere decir que lo estamos haciendo porque somos abundantes. Como tenemos abundancia de sobra para dar de eso, que es amoroso, es un nivel de conciencia en el que sabemos que el universo nos respalda y la vida nos respalda, y nosotros como jugador podemos crear lo que nosotros queramos. Ahí es donde ese nivel de conciencia de amor se hace presente, puesto que ya no vas a estar en lucha constante, ni vas a estar intentando arrebatarle a los demás, intentando ver cómo te puedes beneficiar tú, puesto que ya sabes que vas a poder obtener todo lo que deseas si te mueves por los parámetros que hemos estado diciendo. Y el amor entonces es una cosa necesaria, es decir, yo lo voy a hacer pero no porque lo necesite, no esa necesidad como hemos dicho del deseo, sino porque soy tan abundante y quiero darlo porque es algo que me nace de mí. Es desde ese nivel de conciencia que sabes que lo tienes todo y no necesitas de nada más.
Es decir, tienes el amor como algo intrínseco a ti, como ese nivel de conciencia que ya encarnas en tu nuevo personaje. Pero no como el personaje, sino como el jugador que hay detrás. Esto es importante hacer la distinción. Siempre lo digo, pero no es lo mismo el personaje que tú quieres crear que tú como jugador y conciencia que hay detrás de ello. Porque hoy puedes querer encarnar este personaje en concreto, pero mañana querrás encarnar otro en una o en otra circunstancia, puedes querer encarnar otro jugador diferente, otro personaje, perdón. Y entonces otra de las conclusiones que extraemos de aquí es que cuando tú no estás emocionalmente estable, cuando empiezas a enfermar, cuando no te sientes bien, cuando no te sientes libre, cuando te sientes apresado, cuando te sientes enfermo, esa sensación de enfermedad, es porque no estás jugando bien este juego. Cuando te estás enfermando de más es porque el juego te está ganando a ti, por decirlo de alguna forma. No estás siendo capaz de salir de ese propio personaje y encarnar ese amor, esa alegría, esa felicidad. Porque cuando tú encarnas eso, directamente ahí no existe la enfermedad. Por lo tanto, una forma de saber que no estás jugando todo lo bien que podrías y que simplemente tienes que afinar tu juego, no es como algo malo, no es como un castigo, sino que simplemente tienes que afinar tu juego, tienes que aprender a jugar mejor, y esto no es ni bueno ni malo, todo el mundo aprendemos a jugar mejor a lo largo del tiempo. Yo no jugaba igual de bien, jugaba con todo lo que esto implica, ya me entendéis. No jugaba igual de bien hace 5 años, hace 6, hace 7, que ahora que tengo toda la información que tengo todas las experiencias que tengo y que sé cómo reprogramarme subconsciente, cómo gestionar mis emociones, etcétera, etcétera, y que ya no lo veo todo como algo que me pasa a mí, sino como algo que creo. O sea, ya me veo como creador, no como alguien que expreso de las circunstancias que se le han creado. Y estando desde esta programación diferente, obviamente vas a pensar cosas diferentes, vas a creer cosas diferentes, vas a sentir cosas diferentes y actuarás de forma diferente para tener un resultado totalmente diferente y tener una vida totalmente diferente, porque eres otro personaje diferente. Y entonces tiene otra realidad diferente de acuerdo a lo que tú has creado como jugador. Y para detectar esta sensación de enfermedad o sensación de no encontrarse bien, sobre todo hay que hacerle muchísimo caso al cuerpo. El cuerpo tiene toda la información y contiene todos los traumas que nos han pasado, puesto que el cuerpo graba esa información de traumas no pasados porque la retiene en sí mismo. Por lo tanto, podemos ver qué zonas, aunque no seamos conscientes en el momento, nos duelen o venimos cargando. Esto se ve simplemente cuando cierras los ojos, estás 2-3 minutos consciente de tu cuerpo, viendo qué partes te duelen más, te pesan, están rígidas, sientes más calor, más frío. Ahí puedes empezar a vislumbrar qué es lo que está ocurriendo con tu cuerpo, qué es lo que no estás trascendiendo, qué son eso que está quedando atascado y no te permite transicionar a otro personaje diferente, sino que te está encerrando en el personaje anterior. ¿Cómo puedes ver tú esto? Bueno, pues lo que se llamaría en psicoanálisis se llama asociación libre de ideas. Cuando tú, por ejemplo, cierras los ojos, sientes tu cuerpo y ves que, por ejemplo, te oprime el pecho, puedes ver y preguntar qué es esa emoción, qué es lo que te está intentando decir. Y ahí te van a llegar cierto tipo de imágenes, cierto tipo de frases, cierto tipo de escenas de tu pasado, de cosas que no has podido transicionar. Y ahí es donde tú tienes que trabajar para poder liberarte de eso y crear así el nuevo personaje que tú quieras. Pero primero te tienes que liberar del antiguo para poder crear el nuevo. Y no quiere decir que una vez que te hayas liberado del todo del personaje antiguo, ya no vuelva a volver a estar ahí, porque el personaje antiguo siempre va a estar ahí, ¿vale? O sea, esa programación y ese patrón siempre va a estar ahí, te va a acompañar toda la vida, pues es parte de las reglas del juego. Tú naces con unas estadísticas base, ¿no? Si lo queremos ver en forma de videojuego, pero tú las vas mejorando y las vas ampliando para ser otro tipo diferente, ¿vale? Pero la programación base siempre va a estar ahí. Entonces no lo veas como algo malo ni como algo bueno, simplemente algo que está ahí y simplemente tienes que ser consciente de que va a volver y tienes que trascenderlo. Pero no es algo malo, es algo que te va a acompañar toda tu vida y tienes que verlo como algo que gracias a eso has podido trascender. Y si no hubiera sido por eso, nunca hubieras sido quien eres tú hoy en día. Y así más, muchísimas gracias por ver este vídeo. Te recuerdo de nuevo que si quieres acceder a mi escuela Mastery Life, a Maestría de Vida, simplemente mándame un mensaje directo por Instagram, que lo dejaré aquí abajo en la descripción. Y muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.